Continuamos entonces con la segunda parte de producción de espárragos. Veamos los puntos más importantes en la tecnología del cultivo. Nosotros necesitamos, en primer lugar, formar la araña. Por lo tanto, se hace un vivero, se hace una siembra a campo. En general, se desinfecta la semilla. La semilla puede llegar a tener algún patógeno, especialmente Fusarium, que puede llegar a ser terrible en el vivero. Y la siembra se hace a campo habitualmente como si fuera un grano fino. La formación de la araña puede depender, de acuerdo a las condiciones de cultivo, entre 1 y 2 años. La preparación del terreno tiene que ser un suelo mullido y bien aireado y con surcos profundos. Esto para la preparación del terreno para la plantación definitiva. Esto es un vivero de espárragos, o sea, se hizo la siembra de la semilla, se deja crecer, tiene que tener cuanto más fronda, cuanto más parte verde tengamos, mejor, porque es una señal que estamos teniendo buenas raíces. Y aquí es el resultado de una buena, de 1 o 2 años de buena vegetación, un número muy importante de raíces, que en este caso no son de las mejores porque fíjense el color, las raíces tienden a ser blancas, cuanto más blancas mejor, y tiene que tener un número muy importante de raíces. Se dice que el piso mínimo tiene que ser de 50 gramos. Aquí vemos una buena araña, que es la palabra que utilizamos habitualmente para definir este tipo de conjunto de raíces y rizomas, que están listas para ser colocadas en lugar de. También se pueden hacer en bandejas multicelda. Hay una tendencia a utilizarlas últimamente. Pero si miramos la formación de las raíces que hay dentro de unos de estos spitlings, en realidad no es de lo mejor porque no tiene un buen desarrollo de raíz y no nos permite tener una rápida expansión en el lugar definitivo. Sí tiene gran ventaja que podemos quizá anticipar la plantación en lugar definitivo. ¿Cuándo se hace el trasplante? El trasplante se hace hacia fines del invierno, o sea, julio, agosto, tenemos que considerar que sean arañas sanas, vigorosas, blancas y con yemas. Tiene que tener 10 raíces principales, hablamos de 50 gramos, y las filas se hacen a una determinada profundidad y a 20-30 centímetros entre plantas. Si es blanco, entre filas se hace 1,80 m, 2,20 m, y si es verde, entre 1,50 m y 2 metros. Por lo cual nos da en total entre 15 y 35.000 plantas por hectárea de acuerdo al tipo de cultivo, y la profundidad es entre 20 y 35 centímetros si es blanco o verde. La fertilización de base en el fondo del surco es fósforo y potasio. Y ahora vamos a ver un poco cómo es el ciclo. Nosotros hacemos la siembra en primavera, crece la radícula, empieza a crecer, tenemos un poco de hoja. Si tuvimos mucha suerte, esta foliación va a durar desde mediados de primavera hasta el otoño, que es cuando se pierde la hoja naturalmente, y en invierno ya tenemos una araña lista para trasplantar. Si esto no se consigue, necesitamos un año más para tener una araña en condiciones de trasplante. Supongamos que ya tenemos la araña, ya la colocamos en lugar definitivo. Durante la primavera dejamos que crezcan las hojas naturalmente, que haya foliación durante toda la temporada. En otoño vamos a tener inclusive la primera fructificación, luego se van a secar la parte aérea y en invierno vamos a encontrar la planta en reposo. Ya al año siguiente la planta comienza la brotación,
empezamos a hacer la cosecha, y esto va a depender de acuerdo al vigor que tiene la planta. Cuando comienza el verano dejamos que haya foliación, ocurre también la floración hacia mediados del verano, tenemos la fructificación en otoño, se seca la parte aérea y en invierno queda en reposo. Y así este ciclo, el de la letra C, se repite todos los años. Pues esto está hecho en verde, pero para blanco es lo mismo con algunas diferencias de manejo. Aquí tenemos cómo se colocan las plantas en el fondo de un surco. Se intenta desparramar bien las raíces lo mejor posible. Veamos que las raíces sean blancas, estén en buenas condiciones, haya un número importante de raíces. Y debajo de esto se coloca una fertilización base. Entonces, en este caso estamos usando fósforo, en este ejemplo que tenemos en este dibujo, una cantidad de tierra, si es tierra compostada mejor, porque después no vamos a tener mucha oportunidad de agregar materia orgánica salvo en la parte superficial, y allí colocada la corona, jamás tocando el fertilizante con las raíces o cerca de las raíces, si no tiene que haber una capa de suelo porque el fertilizante en sí es una sal y es tóxica si entra en contacto directo con las raíces. Luego se le agrega un poco de suelo suelto para el crecimiento de la planta. Entonces, así quedaría, por ejemplo, en un primer año o en una primera etapa. El proceso de tapar puede durar entre 1 y 2 años. Lo vamos a ejemplificar con un año solo. Entonces, tenemos el surco donde hemos colocado la planta, el fondo del surco que le hemos colocado el fertilizante, una capa de suelo, se colocan las arañas y a partir de ahí, y se tapa, y a partir de ahí el espárrago empieza a crecer. Entonces, tenemos en A la corona plantada, inmediatamente después de plantar en B agregamos un poco de suelo, dejamos que crezca la parte aérea, que haya algunos tallos y algunas hojas, y le vamos agregando lentamente la cantidad de suelo hasta que podemos llegar al final de la temporada con toda la planta la planta tapada y a nivel de suelo. Esto a veces se consigue el primer año, otras veces no. Recuerden que estamos colocando la planta entre 20 y 25 centímetros y 35 centímetros de profundidad. Entonces, aquí vemos el mismo esquema, entonces donde vamos agregando el suelo lentamente en capas y que vamos cubriendo toda la parte aérea en la medida que tengamos suficiente crecimiento. Por eso digo que a veces lo podemos lograr en un año y otras veces no. Lo ideal es que obviamente que al final de temporada estemos en el mismo nivel con el suelo circundante. Aquí tenemos una máquina que sirve para alomar, porque el espárrago blanco lo que tiene es que una vez que empieza a crecer y que hemos llegado al mismo nivel del suelo, antes de comenzar la temporada, levantamos el suelo para que haya un camellón y el espárrago tiene que crecer en oscuridad. Es blanco porque el brote está ahí aislado, es un brote que no vio la luz del sol y se extrae cuando aparece sobre la superficie. Obviamente que el suelo tiene que ser suelto como para permitir que ese turión pueda crecer sin problemas y las raíces tienen que tener suficientes reservas como para permitir el crecimiento de un turión fuerte. Este es un sistema más casero, con el mismo resultado, de ir alomando las plantas para poder obtener el espárrago blanco. Hasta aquí la segunda parte de producción de espárrago.